Es cierto que nuestros amigos y familiares más cercanos en quienes confiamos muchas veces nos han fallado, nos han defraudado y nos han hecho sentir desilusionados. Igualmente en nosotros también hemos fallado a los demás, los hemos defraudado y los hemos hecho sentir tristes y desilusionados. Por esto vale la pena estudiar la fidelidad de Dios y entender que es parte del carácter del Dios que adoramos, que eso está en su esencia y que es el único ser que nunca nos fallará, que nunca nos defraudará y que nunca nos mentirá. Grande Señor es tu reino, tu dominio permanece, nunca fallas, nunca pierdes.
Buenas noches, bienvenidos a nuestra escuela bíblica con liderazgo de los martes. Quiero invitarlos primeramente a hacer una oración y colocar este tiempo en las manos del Señor. Amado Señor, queremos darte muchas gracias por esta oportunidad que nos das cada martes, Señor, de escuchar un mensaje de parte tuya. Te damos gracias porque ha sido, Señor, grato para nosotros conocer los atributos del Dios que adoramos. Sabemos, Dios, que todos estos atributos obran en favor de tu pueblo y queremos agradecerte por cada uno de los estudiantes de la escuela bíblica, por los maestros y por todos los que han de conectarse para escuchar este mensaje que traemos hoy y acerca de la fidelidad de Dios. Agradecemos, Dios, la presencia de tu Santo Espíritu en medio de nosotros, Señor. Te pedimos que tú hoy, Señor, nos reveles tu palabra, que es verdad, que es edificante para nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de escudriñar las Escrituras y aprender los tesoros que están escondidos en ella. Te alabamos, te exaltamos y te damos gloria y honra porque tu palabra es viva y eficaz a nuestras vidas. Y quedamos hoy, Señor, en tu presencia pidiendo la asistencia de tu Santo Espíritu para que esta palabra sea revelada a nuestra mente, pero también a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hoy tenemos una lección acerca de un nuevo atributo de Dios y es la fidelidad. El título de esta lección es que Dios es fiel. El objetivo es reconocer que la fidelidad es un atributo del carácter de Dios. Y cómo podemos aprender en esta lección que el creyente debe reaccionar al conocer acerca de este atributo. Le repito, el objetivo es reconocer que la fidelidad es un atributo del Dios que adoramos y que el creyente debe aprender cómo debe actuar conociendo este nuevo atributo. El texto clave lo encontramos en Deuteronomio 7:9. Les invito a que vayan a sus Biblias y busquen este texto de Deuteronomio 7:9. Dice la palabra del Señor: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generación con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Este texto les sugerimos a todos que lo vayan memorizando y quede memorizado como los de las lecciones anteriores. Va a ser muy útil para nosotros y este texto está de acuerdo con el objetivo de la lección, que es reconocer que la fidelidad es un atributo del Dios que adoramos. La clase la vamos a dividir en una introducción, un primer punto que se llama ejemplos bíblicos de la fidelidad de Dios y un tercer punto que se llama ¿puede el creyente descansar en la fidelidad de Dios? Como un interrogante. Vamos a empezar con la introducción al tema. Empezamos con una pregunta. ¿Qué significa que Dios es fiel? La fidelidad de Dios es una cualidad que lo distingue como alguien que mantiene su palabra, que cumple sus promesas, que no miente y que es digno de credibilidad. Cuando hablamos de una persona fiel, es aquella persona que es firme en sus decisiones, que es constante en sus sentimientos, que está guiada por principios, que cumple sus obligaciones y que honra sus compromisos. Por lo cual, ella es digna de confianza y que nunca nos defrauda. En el mundo de hoy vemos que la fidelidad o la lealtad es una cualidad o una característica que se ha ido perdiendo. Por el contrario, vemos que la infidelidad es lo que más abunda.
Si miramos en el ámbito familiar, encontramos que hoy día un esposo fiel es una especie en vía de extinción. Y en las parejas hay mucha infidelidad conyugal, que las parejas no honran sus votos matrimoniales, que fácilmente se separan ante la primera crisis, ya están pidiendo el divorcio, y esto nos habla de que la familia ha sido muy afectada, la familia en general, por el tema de la infidelidad. Si miramos en el ámbito comercial o de los negocios, también vemos allí que hay mucha deslealtad y se habla de la competencia desleal y tanto los clientes como los proveedores no cumplen sus compromisos, no pagan a tiempo, alteran la calidad de los productos, etcétera. Si nos vamos a mirar en el contexto cristiano, también encontramos que los creyentes nos hemos comprometido a predicar el Evangelio y no lo estamos haciendo. Y también hay casos en que los creyentes, después de caminar en el Evangelio durante un tiempo, se van tras falsas doctrinas o falsos maestros, y esto también constituye infidelidad, porque terminan negando las verdades bíblicas y terminan negando, por ejemplo, la divinidad de Jesús. Ante este panorama tan decadente, es un gozo para nosotros o un alivio saber que tenemos un Dios que es fiel y que es fiel en todo tiempo y que es un ser que nunca nos va a defraudar. El ser infiel para Dios sería como ir contra su propia naturaleza, lo cual es imposible. Dios no puede cambiar su manera de ser. Todos los atributos de Dios son constantes, permanecen para siempre. Y esto nos lo dice segunda de Timoteo 2:13. Dice lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí vemos que todos los atributos de Dios, todo lo que hemos estudiado, la santidad, la omnipresencia, la omnisciencia, la sabiduría, la eternidad de Dios, todos estos atributos son atributos que son permanentes, atributos que Él no cambia. Él no cambia porque esos atributos están dentro de su carácter, son parte de su naturaleza. Vamos a mirar otros textos bíblicos que nos hablan acerca de la fidelidad de Dios. Uno está en Isaías 11:5. Este texto está en un capítulo que habla sobre el reinado del Mesías, pero específicamente nos habla de la encarnación de Jesús. Y dice Isaías 11:5, y será su justicia cinto de sus lomos y su fidelidad ceñidor de su cintura. Este texto nos dice que Dios está como vestido de fidelidad, que tiene un vestido que es la fidelidad. Y nos lo reitera el Salmo 89:5, que dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, tu fidelidad te rodea. Perdón. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Dios está rodeado de fidelidad. En el Salmo 36:5, otro texto que nos habla de la fidelidad de Dios, dice: Jehová, hasta los cielos alcanza, llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad de Dios es tan grande que sobrepasa todo entendimiento humano. Y lo que dice el salmista es que la grandeza de la fidelidad de Dios alcanza hasta las nubes. Dios tiene una fidelidad, vamos aprendiendo que su fidelidad es inmutable, que no cambia y que sus atributos son incomparables. Dios se ha comprometido con tres cosas. Primero, Él se ha comprometido a cumplir su palabra y a cumplir sus promesas y sus profecías. Segundo, Dios está comprometido a guardar su pacto. Y tercero, Él está comprometido también a cumplir sus amenazas
o castigo. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Este texto lo encontramos en Número 23, 19. Este texto nos está diciendo claramente que Dios nunca falta a la verdad, que Él nunca olvida sus promesas, nunca se arrepiente. Con razón que el profeta Isaías dijo en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Aquí terminamos la introducción y vamos a iniciar con nuestro primer punto, que se llama ejemplos bíblicos de la fidelidad de Dios. En la Biblia encontramos abundantes textos, ilustraciones y ejemplos acerca de la fidelidad de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es fiel, está describiéndonos un rasgo de su carácter, que fue demostrado en muchos eventos bíblicos y con muchos personajes que Dios escogió para revelarnos su fidelidad. Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La fidelidad es sinónimo de verdad. Él nos prometió llevarnos al Padre y por eso decimos que la fidelidad es sinónimo de verdad, porque Él cumplió lo que ha prometido. Él cumplió primeramente reconciliarnos con Dios a través del perdón de nuestros pecados y llevarnos hasta el Padre. La fidelidad también es sinónimo de firmeza. O sea, una persona fiel o Dios como Dios es fiel es porque es firme, es inconmovible. En Deuteronomio 32:4 encontramos el siguiente texto. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna inequidad en él es justo y recto. Este texto nos dice que en él podemos refugiarnos. Nos da seguridad. Él es como una roca, se compara con una roca. Él es nuestro fundamento y no hay nada más fuerte y más sólido en nuestro fundamento que Jesucristo, que es nuestra roca. En Él podemos sentirnos seguros porque Él es leal, Él es fiel a su creación y Él es fiel también a las promesas que ha hecho para los seres humanos. Según su carácter, que es un carácter firme, que Él es fiel, Él va a cumplir todo lo que ha prometido en las Escrituras. Y vemos que la fidelidad de Dios la podemos mirar en muchas áreas. Por ejemplo, en la naturaleza. En Génesis 8:22 encontramos un texto que dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esto fue dicho hace más de 4.000 años y cada año que pasa podemos comprobar que todavía existe la siembra, la cosecha, el invierno, el verano, existe el frío, el calor, el día y la noche. Dios ha sido fiel con la naturaleza. Vamos a mirar otro texto que nos habla sobre esto mismo. Salmo 119:90 dice, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Dios, creador de los cielos y de la tierra, Él afirmó la tierra. Hay un texto en Isaías que nos dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra y habla también de la soberanía de Dios sobre toda su creación, pero la tierra subsiste por Él.
La tierra es firme porque Dios la afirmó. En Colosenses 1:17 leemos, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dios ha sido fiel con la creación y todas las cosas que vemos subsisten porque Él las sostiene. Y en el Salmo 36:6, tu justicia es como los montes de Dios, tu juicio abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. El Señor ha sido fiel en conservar la especie humana, pero también la especie animal. Vemos que el Señor es fiel con la naturaleza. También el Señor ha sido fiel con sus amigos. Miramos que, por ejemplo, con Adán, en Gálatas 4:4, vamos a leer primero Génesis 3:15, que nos habla acerca del Mesías prometido después de la caída del hombre en el Edén. En Génesis 3:15 el Señor dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor está haciendo aquí un plan para salvar a la humanidad después de la caída y lo dice en estos términos o en esta palabra. Pero en Gálatas 4:4 vemos el cumplimiento de esto que el Señor prometió en Génesis. En Gálatas 4:4 leemos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento de esta palabra de Génesis encontramos que se dio cuando fue enviado el Señor Jesús en cumplimiento de esta promesa, y eso se comprueba bíblicamente. Con Abraham, vemos que también fue el Señor fiel con Abraham. Leemos en Génesis 15:4. Pero Génesis 15:4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham está hablando con el Señor y le está diciendo que como él no tiene descendencia, quien lo va a heredar va a ser un hijo de un esclavo. Entonces el Señor le dice esto, que en la palabra de Jehová le dice que no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y ahí en Génesis 18:14 leemos, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Continúa el Señor haciéndole la promesa a Abraham de que le va a dar descendencia y que le va a dar un hijo. Y en Génesis 21, del 1 al 2, decimos o leemos, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. El Señor fue cumplido y fiel en la promesa que le hizo a Abraham hasta con el tiempo en que su promesa se cumplió. Luego miramos otro ejemplo, cómo Dios fue fiel con Moisés. En Éxodo 3:21 dice la palabra de Dios, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Dios está preparando la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Dios les está haciendo la promesa de que ellos no van a salir con las manos vacías. Y en Éxodo 12, del 35 al 36, leemos, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. También con Josué,
Vamos a mirar en Josué 1 del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra la tierra de los Heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y luego en Josué 23:14 vemos el cumplimiento de esta promesa y nos confirma cómo ha sido la fidelidad de Dios en este caso con Josué. Dice: con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Vemos cómo el Señor mostró también su fidelidad con Josué. Y ahora vamos a ver con David. Segunda de Samuel 7, del 12 al 13. Y cuando tus días se han cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí entre líneas podemos ver que el Señor se refiere al reinado de Jesús, que va a salir alguien de la descendencia de David, del linaje de David, y que le va a dar un trono y un reino que va a permanecer para siempre. Esta palabra que el Señor le está dando a David lo vemos en Lucas 1:31-33. Allí leemos: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En el Señor Jesús se cumple esta palabra que Dios le dio a David, porque el reino del Señor Jesús va a ser un reino que no tendrá fin, que permanecerá para siempre. Recordemos que los reinos antiguos todos fueron reemplazados por otros reinos. Entonces el reino de Babilonia cayó y vino otro reinado de los asirios, luego vino Alejandro Magno y todos fueron sucediendo y destruyendo, pero el reinado del Señor Jesús, el reinado del Mesías, será por los siglos de los siglos y no tendrá fin. También Dios ha cumplido sus amenazas con los que han sido sus enemigos. Vamos a ver solamente dos casos. En el caso de Jezabel, recordemos que Jezabel era una reina fenicia, estaba casada con el rey Acab. Este rey gobernó en el reino de Israel, pero esta reina, ella puso mucha oposición a que adoraran al Dios de Israel y promovía la adoración a un rey falso, a un ídolo que se llamaba Baal. Y vemos que Dios lanzó una amenaza contra esta reina. Está en Primera de Reyes 21:23. Un momentito, estamos aquí. Primera de Reyes 22:34-38. Miren lo que el Señor dijo contra Jezabel. Exactamente en el 38, voy a leerles, pero en la casa ustedes pueden leer todo desde el 34 al 38, pero para cortar un poco vamos a leer solo el 38. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaron allí, conforme a las palabras que Jehová
había hablado. El Señor había hablado contra Jezabel diciendo que de ella no se iba a encontrar nada de su cadáver. Y aquí lo que nos está diciendo Primera de Reyes es que de Jezabel había hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Es algo muy duro lo que Dios sentenció contra esta reina. Y él lo que dijo es que ella iba a ser devorada por los perros. Y al final se muestra en Segunda de Reyes 9 del 35 al 37. Pero cuando fueron a sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. O sea que los perros se la habían comido totalmente. Otro enemigo del Señor en el cual podemos ver la fidelidad de Dios en cuanto al cumplimiento de sus amenazas es Faraón de Egipto. En Éxodo 4 del 22 al 23, él está ordenando a Moisés lo siguiente. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y en Éxodo 12:29 nos confirma cómo el Señor cumple esta amenaza. Y dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todos los primogénitos de los animales. El Señor cumple su amenaza y Él es fiel para cumplir la amenaza en contra de sus enemigos. Vamos a mirar la fidelidad de Dios con su pueblo. Dios ha sido fiel desde los tiempos antiguos en proteger a su pueblo. Y dice la palabra en 2 de Pedro 1:4, que por medio de las cuales ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellos llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hoy en el mundo, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios ha sido fiel con su pueblo y a su pueblo le ha dado, dice esta palabra de Pedro, preciosas y grandísimas promesas. Y vamos a ver que estas promesas de Dios tienen varios aspectos. Primero, fiel ha sido Dios para proteger a su pueblo. En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y Dios le confirma en el versículo 8, Dios confirma que a través de su Hijo Jesucristo, Él nos ha traído comunión con Él, pero también nos ha llamado para participar con Jesucristo de su naturaleza divina. Él permite confirmar también cuál va a ser el fin de los suyos. Él hasta el fin, el Señor tiene un propósito que seguramente cumplirá. Vemos que Pablo tenía mucha fe y esa fe no estaba como concentrada en su persona, sino en la voluntad que él veía que Dios tenía para su pueblo. Y era que él no permitiría que ninguno de los hijos redimidos, de sus hijos salvos, perdieran. Todos los herederos de Cristo tenemos una promesa y una esperanza de que tendremos con Él vida eterna. Pero Dios también es fiel para disciplinar a su pueblo. Dios es fiel porque además de cumplir sus promesas que nos pueden producir gozo y alegría, hay promesas de Dios que en su cumplimiento nosotros nos sentimos felices. Pero también hay promesas que no nos hacen sentir tan felices porque vienen de parte de Dios como disciplina o como un castigo. Y esto tiene que ver
con el amor de Dios y como Dios ha tratado también a su pueblo. El hecho de que seamos hijos o herederos de las promesas de Dios no quiere decir que Él va a ser un padre negligente, que cuando sus hijos necesitan corrección no la aplica. Vemos aquí en Hebreos que el Señor dice que al hijo que Él ama, lo disciplina. Debemos reconocer entonces que no solamente podemos disfrutar la fidelidad de Dios en los buenos tiempos. O sea, hay tiempos en que nosotros podemos estar felices porque todo nos está saliendo bien y que ahí podemos mirar la fidelidad de Dios, pero tenemos que aprender a ver la fidelidad de Dios también en los tiempos en que Él nos disciplina, porque Él nos ha dicho en su palabra que como Él nos ama, también nos disciplina. Eh, el salmista dice en el Salmo 119:75, conozco, Jehová, que tus juicios son justos. Conforme a la fidelidad de Dios, Él dice, y conforme a tu fidelidad, tú me afligiste. O sea que, hermanos, también tenemos que esperar de parte de Dios fidelidad cuando Él nos tiene que aplicar la disciplina o la corrección. Hebreos 12:6, este texto es muy diciente de lo que Dios hace para corregirnos. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. También vemos que con su pueblo Dios ha sido fiel en momentos de la tentación. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Si vemos en todos estos textos que hemos leído, la palabra fiel aparece en la mayoría de ellos. En el momento de la tentación dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser sentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que la podáis soportar. El Señor también muestra su fidelidad cuando nosotros somos tentados. Y es que Él nos ofrece una salida. No nos deja, Señor, el Señor no nos deja caídos. El Señor siempre nos va a ofrecer una salida y lo que queda de parte de nosotros es evitar caer en esa tentación. Dios también muestra fidelidad a su pueblo en el perdón de nuestros pecados. En Primera de Juan 1:9, este es un texto bien conocido por nosotros y que nos gusta bastante leerlo en las Escrituras y oír de él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. También el Señor es fiel en respuesta a nuestras oraciones. Y aquí les traigo dos textos bíblicos donde nos habla de la fidelidad de Dios cuando nosotros le clamamos a Él. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor nos dice que cuando le clamemos a Él, podemos estar seguros de que Él va a tener una respuesta y nos va a revelar cosas muy grandes que tal vez nosotros no conocemos. Salmo 143:1. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. El Señor es fiel también cuando nos da respuesta a nuestras oraciones. No sé si hemos pasado por alto este detalle, que el Señor es fiel en responder, que alguna respuesta de parte de Él vamos a tener. Y también con su pueblo el Señor ha sido fiel en asegurar la salvación de los salvos. Primera de Corintios 1 del 8 al 9, el cual también os confirmará hasta el fin para que seas irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Y también, hablando de la salvación, vemos en Primera de Tesalonicenses 5, del 23 al 24, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos a mirar un último punto que tiene que ver con la fidelidad de Dios en defensa de su pueblo. Salmo 89, 20. Allí a David mi siervo y le ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo ni iniquidad lo sorprenderá. Aquí el Señor está dándole una palabra de aliento a David que tiene que enfrentar batallas y le dice, le promete que su mano estará con él y su brazo le fortalecerá. Y en 1 Samuel 12, 22 dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlo pueblo suyo. Señor nunca nos desamparará. Bien, aquí terminamos el primer punto, ejemplos bíblicos que vimos en los amigos de Dios, en sus enemigos y con su pueblo. Y vamos a hacer el último punto, cuyo título es una palabra, una pregunta que dice, ¿podemos descansar en la fidelidad de Dios? Es una pregunta que queremos responder a través de lo que vamos a estudiar ahorita. Por todo lo que Dios es, por su voluntad, por su carácter, porque todo lo que Él dice es verdad, Él es fiel a su palabra, es fiel para cumplir sus promesas. Por todo esto que hemos dicho, Dios es digno de toda nuestra confianza. Si meditamos en la fidelidad de Dios, que es el tema que estamos tratando hoy, y concluimos que si Dios es un Dios fiel, eso nos va a dar una seguridad y que Dios es nuestro refugio y nadie puede ser más digno de confianza que Él. En Él estamos seguros y en Él también podemos poner toda nuestra esperanza. ¿Por qué razón? Porque Dios nunca nos falla y por todo esto que hemos dicho hasta ahora, la respuesta es sí podemos descansar en su fidelidad. La fidelidad es parte de su carácter, es parte de sus atributos y por esa razón esto es lo que nos indica que como sus atributos son constantes, este es el más sólido fundamento que tenemos para que descansemos en la fidelidad de Jesucristo, que es nuestra roca. La fidelidad de Dios se basa en su lealtad. Él es leal y tiene capacidad para cumplir sus promesas. Imaginémonos por un momento que la fidelidad de Dios dependiera de que nosotros fuéramos fieles. Allí podemos observar que si estuviera condicionada la fidelidad de Dios en nuestra fidelidad, recibiríamos poco o nada de la fidelidad de Dios. Una gran verdad es que la fidelidad de Dios depende solo de Él, no del que nosotros seamos fieles o no. Por eso la palabra dice, aunque seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Continuamos entonces con este punto para decir lo siguiente. Dios es un Dios veraz, Dios es un Dios real, Dios es un Dios que ha demostrado en todas sus relaciones con el pueblo que Él es un Dios fiel. Por eso en las Escrituras encontramos muchas referencias y muchos textos acerca de la fidelidad de Dios. Y hoy hemos visto un gran número de versículos que hablan de que Dios es fiel. Pero ¿por qué razón hay tantos versículos en las Escrituras que hablan de este atributo de Dios? Es porque el pueblo de Dios necesita saber
acerca de este atributo. Pero una cosa es que nosotros hayamos visto esta verdad en la Biblia de que Dios es fiel y creamos en ella. Pero otra cosa es que nosotros obremos conforme a la fidelidad de Dios. Así que podemos decir, sí, nuestro Dios es fiel, pero esperamos realmente que Él cumpla lo que ha prometido. Esperamos realmente que Dios cumpla todas sus promesas y podemos descansar en esto. Nos sentimos seguros cuando escuchamos hablar de la fidelidad de Dios. La palabra dice que fiel es el que lo prometió. Y vemos que hay épocas en la vida de los seres humanos y de los creyentes en que es muy fácil creer en la fidelidad de Dios. Y eso es cuando nos va bien, cuando todo está saliendo como queremos, cuando no tenemos mayores dificultades y problemas. Y creemos que Dios es fiel. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos pasando por tiempos de angustia, por preocupaciones, cuando tenemos quebrantos de salud, cuando los planes que nosotros hemos hecho se han desbaratado, cuando no hemos podido cumplir con las metas? En ese momento, para muchos es difícil creer que en esas circunstancias Dios sigue siendo fiel. Pero recordemos lo que dice que este atributo es que Dios es fiel todo el tiempo. Y para nosotros a veces es difícil ver que detrás de todas esas situaciones puede haber un propósito de Dios, y es lo que debemos tratar de entender. La verdad divina de que Dios es un Dios fiel nos debe ayudar a soportarnos todo el tiempo en esta verdad o en este fundamento. Cuando somos tentados, ya vimos que Dios es fiel para darnos una salida a las pruebas que vivimos. Pero resulta a veces difícil que nosotros podamos como armonizar las dificultades con las promesas de Dios. Y pensamos que en medio de las dificultades es porque el amor del Señor nos ha abandonado, porque Él ya no está siendo fiel. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nosotros estamos con dudas, en confusión, cuando tenemos muchos ataques de Satanás y del mundo que nos puede estar hablando al oído diciendo, pero ¿acaso tu Dios no es un Dios fiel y por qué tienes que estar viviendo todas estas cosas? Lo que debemos hacer en estos momentos de confusión es humillarnos delante del Señor, pedir que Él nos dé luz, que nos dé entendimiento para poder comprender cuáles son los propósitos de Él. Les quiero recordar un texto en la Biblia que dijo el Señor Jesús. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Eso lo encontramos en Juan 13:7. En muchas ocasiones no entendemos la forma de actuar de Dios. Y lo que podemos pensar y nos llenamos de duda es preguntarnos, ¿Dios tiene el control? ¿Dios todavía es soberano sobre esta situación? Y ahora también podemos preguntarnos, ¿Dios sigue siendo fiel a pesar de todo lo que yo estoy viviendo? Mire lo profundo de esta palabra. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y al final el Señor siempre nos va a revelar el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Bien, mis hermanos, terminamos aquí con este tema, el estudio de este atributo que Dios es fiel. Espero que esta palabra haya sido edificante para todos y vamos a terminar esta clase con una oración para agradecer al Señor por revelarnos este nuevo atributo que es la fidelidad de Él. Amado Señor, queremos darte gracias por descubrirnos esta gran verdad divina, Señor, acerca de tu fidelidad. Te agradecemos porque ahora hemos entendido un poco más tus perfecciones. Todos sus atributos, Dios, te hacen un ser perfecto.
Y qué bueno saber que podemos contar con ellos, Señor, como una fortaleza para nuestra vida espiritual. Entender que todos estos atributos han sido puestos para bendición de tu pueblo. Te agradecemos, Dios, por estarnos revelando en cada clase un atributo diferente y podemos estar seguros, Dios, ahora que tú nos das seguridad, que tú eres nuestro refugio, que tú eres un Dios firme, que nunca nos miente, que nunca se arrepiente, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Te damos mil gracias, Señor, y pensamos que esta palabra, Señor, nos enseña a orar ahora en adelante conforme a lo que tú nos has enseñado. Te bendecimos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.